Irán ha dado el paso definitivo para destruir el mercado energético global. Ha iniciado el despliegue de minas, algo que podría inhabilitar el estrecho de Hormuz durante años, borrando de un plumazo el 20% de las exportaciones globales de energía. Estamos ante el peor escenario posible y a las puertas de la crisis energética más grande de la historia. Y no es una exageración, la crisis energética más traumática fue la de los años 70. Un año en el que las petromonarquías decidieron castigar a Occidente retirando petróleo del mercado. Bien, pues la crisis actual podría quitar un volumen de petróleo que podría triplicar al de los años 70. No es ninguna broma y la pregunta del millón es ¿cómo de grave podría llegar a ser esto? En los últimos días los fondos de inversión han vivido fuertes momentos de tensión. Una de las más mediáticas fue BlackRock, que denegó el retiro de cerca de 1.200 millones de dólares en solicitudes de reembolso. Los países del G7 han acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo para tratar de controlar las subidas de los precios, una medida que, ayudará a mantener unos meses la situación, pero que no va a cambiar demasiado el panorama. Irán ha decidido que si me muero me llevo a todos por delante. Acaba de reventar su propia economía, la de los países vecinos y las de las economías asiáticas, China incluida. Poner minas en el estrecho de Hormuz es la jugada definitiva. Los precios del petróleo están subiendo como la espuma y la situación pinta bastante mal. Y ya sabéis, en este canal somos muy de nothing ever happens, pero amigos, aquí something happened. La subida del precio del crudo hará mucho daño. Y ese daño va más allá del precio de la gasolina, el transporte y demás, que ya estamos viendo como países como Vietnam piden a sus ciudadanos que por favor intenten teletrabajar. Esto va a crear una reacción en cadena que afectará a muchísimas economías, las emergentes, como no, las más afectadas, ya que como veremos en este vídeo, el negocio del petróleo va mucho más allá de simplemente gasolina y plástico. Si no se pone un remedio pronto, vamos a tener un 2026 muy movido y en este vídeo vamos a ver el porqué. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, cuando pensamos en préstamos, siempre se nos vienen a la mente los bancos. Y es que históricamente han sido el medio tradicional para conseguir financiación. Pero, ¿y si os digo que hay una forma de participar en este mercado sin tener que usar los bancos? Pues esto es posible gracias a Maclear, una plataforma suiza que presta dinero a empresas europeas, desde empresas logísticas en Finlandia hasta alguna empresa tecnológica en Bulgaria. Y lo importante es que todas estas empresas tienen un respaldo de activos reales, es decir, cosas físicas como inmuebles o equipos, otorgando así más seguridad a los que prestan. Al ser cuentas segregadas y estar bajo la legislación suiza hace que el nivel de seguridad sea muy alto. Cada proyecto pasa por un proceso riguroso de selección basado en más de 60 parámetros. Para que os hagáis una idea, hasta el 90% de las solicitudes se rechazan en la etapa inicial. Maclear ya ha superado los 71 millones de euros y ya hay 34.000 inversores que han financiado más de 1.100 proyectos que han generado pagos a los inversores por valor de 16 millones de euros. Lo mejor es que es una opción muy accesible. El rendimiento promedio de la plataforma está entre el 12 y el 16% anual y puedes empezar a invertir desde solo 50 euros. Si os interesa abriros una cuenta en Maclear y uniros a esos más de 34.000 inversores, tenéis un enlace en la descripción, en el comentario fijado y el QR que estaréis viendo en pantalla. Además, si usáis este enlace tendréis un 3% de cashback en todas las inversiones que hagáis durante los primeros 90 días. Gracias a Maclear por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Como ya sabéis, muchos, el estrecho de Hormuz es uno de los lugares más críticos del planeta. Esos lugares se suelen denominar como punto de estrangulamiento. Como ya comentamos en un vídeo, una de las cosas que más pánico genera es la subida de los precios de los seguros. Durante la denominada guerra de los tanqueros, en la década de los 80, los ataques contra la navegación comercial provocaron que los costes del aseguramiento se multiplicasen por 10. Esto hace que el coste de navegar por el estrecho sea prácticamente prohibitivo. Y si viajas sin seguro, suerte cubriendo las pérdidas. Y es que no os penséis que en el mundo hay muchos cargueros capaces de transportar energía. La movilización de estas ingentes cantidades de energía
requiere el uso de buques especializados denominados Very Large Crude Carriers. Estas naves poseen la capacidad de llevar hasta 2 millones de barriles de crudo en sus bodegas. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que cada bicho de estos puede llevar encima un 2% del consumo del petróleo diario del planeta. Y la flota mundial de estos buques no es que sea muy grande, se estima que hay aproximadamente 800 unidades operativas. Vamos, que no es tan como para jugársela y pasar por ahí. El enorme coste de esos buques hace que sea inviable pasar por esta región en medio de estas tensiones, y las economías árabes van a ver como todo el petróleo que bombea se tiene que quedar ahí parado, ya que no hay forma física de sacarlo al mercado. Y las consecuencias de esto van más allá de que los países que compran se quedan sin ingresos. La cosa se va a poner mucho peor. No hay que olvidar que el mundo está interconectado y cualquier fallo en parte del sistema puede generar una reacción en cadena que desestabilice todo lo demás. Las transacciones financieras relacionadas con el petróleo superan los 3 billones de dólares al año, más que el PIB de la mayoría de los países del planeta, lo que hace que la energía sea muy importante para la demanda global de dinero y liquidez. Y aquí es donde entra en juego un concepto que os presentamos en uno de nuestros vídeos. Sinceramente no me acuerdo de cuál. Los petrodólares. Los petrodólares son los ingresos que obtienen los países vendedores de petróleo, y la importancia de estos es que acaban siendo reutilizados dentro de la propia economía, algo que se conoce como el reciclaje de petrodólares. Vamos a poner algunos ejemplos. La lógica es la siguiente: los países que venden petróleo obtienen ingresos por él. Hasta aquí no se ha descubierto América, pero esta venta genera superávits para los países vendedores, haciendo que entren divisas al país, en su mayoría dólares. Y estos excedentes se canalizan hacia fondos soberanos de inversión que sirven para administrar y diversificar la riqueza obtenida de estos recursos naturales. Dos de los más influyentes son el Public Investment Fund de Arabia Saudita y el Abu Dhabi Investment Authority de Emiratos Árabes Unidos. Y os puedo asegurar que los ingresos son altos. Por ejemplo, en años de precios altos como 2022, Arabia Saudita llegó a registrar superávits fiscales superiores a 100.000 millones de dólares. Y en lugar de gastar todo ese dinero en el corto plazo, una buena parte se transfiere a estos fondos soberanos para invertirlo globalmente. ¿Y a dónde se invierte? Pues con eso vamos ahora. Actualmente, el Public Investment Fund gestiona aproximadamente entre 700.000 y 800.000 millones de dólares en activos y tiene el objetivo estratégico de superar el billón antes de 2030. El Abu Dhabi Investment Authority es aún más grande. Diversas estimaciones sitúan sus activos entre 850 millones de dólares y más de 1 billón, lo que lo coloca entre los 5 mayores fondos soberanos del mundo. Y este exceso de dinero se distribuye por toda la economía. Por un lado, como os podéis imaginar, buena parte se va a la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ayudándolo a financiar el déficit, generando así más demanda de bonos norteamericanos y permitiendo que emitan deuda a unos tipos de interés muy inferiores a los de cualquier otra economía. Pero evidentemente no todo el dinero se va hacia ahí. Gran parte del pastel lo reciben grandes corporaciones globales. Los fondos del Golfo poseen participaciones en empresas tecnológicas, financieras e industriales que cotizan en bolsas internacionales. Muchas de esas operaciones se realizan en los principales mercados de capitales del mundo, como los de Nueva York y Londres, donde se concentran algunas de las bolsas más grandes del mundo. Es decir, grandes empresas tecnológicas reciben financiación de estos fondos. Y en tercer lugar, infraestructura. Estos fondos también invierten en activos reales, ya sean puertos, redes eléctricas, bienes inmobiliarios y prácticamente cualquier cosa que se os ocurra. Y si sumáis el volumen de estos fondos, ya os podéis hacer una idea. Si juntamos todos los fondos de todos los países del Golfo, no solo de los dos países que hemos comentado, estamos hablando de que controlan cerca de 3 billones de dólares en activos. Debido a esta magnitud, sus decisiones de inversión pueden afectar a los mercados globales, y ya os podéis hacer una idea de lo que podría pasar si se cortan los ingresos de estos países. Se acabó la financiación para muchas empresas. Y el problema no es solo que se les corte la financiación, es que ahora tendrían que reparar gran parte del destrozo que se les ha generado. Una planta de licuefacción puede costar entre 10.000 y 30.000 millones de dólares. No hay mucho más que desarrollar. Si se corta ese flujo de ingresos, se van a paralizar miles de proyectos de inversión,
con todas las consecuencias que esto puede conllevar. Como veis, los ingresos petroleros van mucho más allá de págame por el petróleo y ya, al igual que el uso del propio petróleo, el cual va mucho más allá de ser el combustible del planeta. Está presente en prácticamente todo lo que usamos en nuestro día a día. El petróleo constituye un insumo básico del sistema productivo moderno. Aparte de su uso para producir combustibles, muchos procesos industriales dependen de derivados del crudo. Y ojo, no estamos menospreciando su peso en el transporte. Los grandes buques portacontenedores utilizan combustibles pesados conocidos como bunker fuel. En muchos casos, el combustible representa alrededor del 30 o el 40% de los costes de esos barcos. Pero vamos un poco más allá. En la industria petroquímica, las fracciones obtenidas durante la refinación se utilizan para producir plásticos, fibras sintéticas o fertilizantes nitrogenados. Estos insumos permiten la fabricación de envases, componentes eléctricos, textiles, técnicos y productos agrícolas a gran escala. Empresas químicas como BASF en Alemania o Dow Chemical Company en Estados Unidos consumen grandes volúmenes de derivados del petróleo para sintetizar polímeros y otros compuestos industriales. Y ya os podéis hacer una idea de lo que harán estas empresas cuando vean que el precio de todos estos componentes está subiendo. Trasladarlo a los consumidores. Tenéis que pensar que la mayoría de las empresas operan con márgenes muy pequeños. Sí, a lo mejor pueden tener unos beneficios de millones de dólares, pero para conseguir esos millones probablemente se tengan que gastar billones. Y estos incrementos de costes son inasumibles para muchas empresas, así que o sube los precios o muere. Pero bueno, ¿a qué economías va a afectar todo esto? Bueno, economías emergentes donde el gasto en alimentos representa una mayor porción del gasto total se van a ver muy afectados. Y aquí van a surgir dos preguntas. ¿Por qué las economías tienen más gastos en alimentos, o sea, las economías emergentes? ¿Y qué tiene que ver esto con la posible crisis del petróleo? Pues como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Las economías no desarrolladas gastan una mayor porción de su renta en alimentos, y la explicación es más sencilla de lo que os podéis pensar. Los alimentos no son cosas que vayamos a consumir más cuando nos hagamos más ricos. Sí, podemos comprar alimentos de mejor calidad y todo lo que queráis, pero si necesito comerme 2 pechugas de pollo al día, me las voy a comer ganando 200 o ganando 1.000.000. No me voy a comer 6 solo porque gano más. Por eso en las economías emergentes el gasto en comida es mayor, el gasto relativo, porque no tienen renta para consumir otro tipo de cosas. Pero a medida que se vayan haciendo más ricos, consumirán prácticamente la misma comida, pero usarán ese dinero extra para consumir otro tipo de cosas. Es decir, en términos relativos, el peso de los alimentos va a caer. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la subida de los precios de la energía? Alguno pensará que tiene que ver con el incremento del coste del transporte, que sí, es verdad, va a afectar, pero hace nada os dijimos que el petróleo y el gas son importantes para producir fertilizantes. Por tanto, si sube el precio de los fertilizantes, sube el precio de los alimentos, algo que ya vivimos cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. En muchas economías emergentes, los alimentos y la energía representan entre el 40 y el 50% del gasto total de los hogares. ¿Eso quiere decir que las economías desarrolladas pueden respirar tranquilas? Pues no. Prácticamente todo lo que usamos en nuestro día a día necesita de algún proceso que implique el uso del petróleo. Japón o China están muy expuestos a lo que ocurra en el estrecho de Hormuz. Japón, sobre todo, que compra el 90% de su petróleo de ahí. Una parte importante de su electricidad depende del combustible. Industrias enteras, como la automotriz, aparte de electricidad, utilizan grandes cantidades de acero, plásticos y otros componentes petroquímicos. Vamos, que Japón está a nada de convertirse en una Cuba, sin petróleo. Corea del Sur, 3/4 de lo mismo. Es decir, todo lo que compramos de Japón, Corea o China va a subir de precio. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que los hutíes vuelvan a cerrar el Mar Rojo, imaginaros el panorama. Sube el precio del combustible, aumentan los días del viaje porque hay que desviarse por Sudáfrica, lo que implica más uso de combustible. Todo esto acabará disparando los precios de prácticamente todo lo que usamos en nuestro día a día. ¿Y esto es lo peor que nos puede pasar? Pues desgraciadamente no. Sin duda, la peor consecuencia que puede haber de todo esto es que obliguen a actuar a los bancos centrales.
Ahora mismo todas las miradas están puestas sobre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Esto explica buena parte del pánico financiero que hemos estado viviendo en estos días. En un anterior vídeo os comentábamos que, según estimaciones de JP Morgan, un cierre total de Hormuz podría disparar los precios por barril a unos $120. Ya hemos sobrepasado la barrera de los 100. Y esto equivaldría a un IPC de un 5%. Si tenemos en cuenta que la inflación objetivo de la Fed es un 2%, está claro lo que van a hacer. Esta posibilidad ya está generando movimientos de capitales, estamos viendo retiradas masivas de dinero de sectores de alto riesgo para proteger su dinero de la inflación. Y esto podría ser lo peor que le podría pasar a la economía global. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Una subida de los tipos de interés por parte de instituciones como la Fed o el Banco Central Europeo provoca lo que se conoce como flight to quality, es decir, buscar calidad. Y los bonos del tesoro estadounidense o los bonds alemanes suelen cumplir ese papel, pero claro, ¿de dónde sale ese dinero? Pues otra vez de las economías emergentes. Los inversores, al percibir riesgo, desinvierten de las economías con alta volatilidad para irse a otro tipo de activos más seguros. ¿Qué provoca esto en las economías donde se desinvierte? Pues más inflación, cae la demanda de la moneda de ese país y se devalúa. Solución, que los bancos centrales de estos países tienen que subir los tipos de interés con todas las consecuencias negativas que esto conlleva. Y ojo, que aquí parece que las economías desarrolladas iban a ir de rositas, pero no. Por un lado, se va a encarecer todo el crédito de esas economías. Por otro lado, algunos países tendrán que empezar a revisar sus cuentas, ya que se les hará inviable pagar esos elevados intereses por su deuda, cosa que en caso de descontrolarse implicará subidas de impuestos o recortes de gasto público. Y es que subir los tipos de interés por un shock de oferta es bastante jodido, ya que el núcleo del problema no está en la política monetaria, por tanto te estás viendo obligado a joder tu propia economía porque no queda otra opción. ¿Magnitud de la posible crisis? No se sabe, ahora mismo las proyecciones son muy pesimistas y ojo, todo eso en caso de cierre definitivo del estrecho. Sí, ya están plantando minas, pero aún no está confirmado que sea un despliegue, digamos, catastrófico. Y es que pensad que el propio régimen iraní depende de ese estrecho y sus aliados más fuertes como China. No sabemos cómo de lejos van a llegar los iraníes con esto, pero en caso de hacerlo, sí que podemos hablar de un shock energético global y de una crisis en este 2026. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que los iraníes van a llegar tan lejos? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.